En el post de evaluación el precio se destruye, pero a la larga sabíamos que seguía corrigiendo y muchas veces terminaba sobre valores mayores a los que teníamos antes de la devaluación. Entonces, eso como no va a ocurrir, porque ese factor ya está totalmente desafectado con la nueva política macroeconómica, uno puede decir, bueno, llegó la hora de producir, llegó la hora de buscar la eficiencia tranqueras adentro, porque lo que no hagamos nosotros, nadie nos va a venir a salvar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Mauro Venturini y para el día de hoy los invito a compartir una charla sobre un tema de actualidad, situación de la ganadería en Argentina y perspectivas a corto y mediano plazo. Y para ello lo invitamos al ingeniero Sebastián Rifel. Hola Sebastián, mucho gusto y bienvenidos a Carnecast. Buenas tardes, mucho gusto, Mauro. Saludo grande para vos y para toda la audiencia de este lindo podcast. Bueno, muchas gracias. Sebastián, en primer lugar quisiera que te presentes y nos comentes en qué ámbito te desempeñas y cuáles son tus roles para tener idea de tu background y el expertise que tenés en el tema que vamos a tratar hoy sobre la actualidad de la producción ganadera. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una vez recibido, me dediqué un par de años a actividad privada, siempre con intenciones de posteriormente formarme, continuar mi formación profesional. Así que en el año 2003 me fui a Balcarce, lo que es la unidad integrada INTA Facultad. Ahí hice el magíster en nutrición animal. Y a partir de ahí, en ese momento eran 2 años full time, hice el máster, terminé con la maestría y a partir de ese momento empiezo a trabajar con quien fue mi codirector, mi director de tesis en ese momento, que fue Juan Carlos Elizalde. Armamos una consultora que se llama Elizalde Riffer y Asociados, y hoy nos dedicamos a lo que es asesoramiento técnico y consultoría en sistemas ganaderos, con un fuerte énfasis en lo que es la nutrición, pero sobre todo en lo que es el sistema de producción ganadera, ¿sí? Nos abordamos temas 100% relacionados a carne, no nos dedicamos a leche, y hoy nuestro campo de acción está en todo lo que es la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste, andamos por todo el país. Trabajamos mucho en Uruguay, trabajamos mucho en Paraguay, y alguna consultoría puntual en México y Colombia que estamos haciendo en estos momentos. Así que bueno, te Bueno, diría que hoy básicamente es asesoramiento técnico, ¿sí? Consultoría y después, como complemento, algún dictado de programas de profesionalización, cursos que damos para formación técnico de ya sea ingenieros agrónomos o médicos veterinarios, pero siempre muy vinculado a todo lo que es el área de producción ganadera, ¿sí? bien, vale la aclaración porque nos da una idea de que el contexto en el que vas a explicar tu visión sobre la producción ganadera y el futuro que tenemos trasciende las fronteras de Argentina, lo podés llegar a ver como región. Así que la primera pregunta justamente es, ¿cómo definirías la situación actual de la ganadería de carne en Argentina? Bien, mira, es interesante lo que está ocurriendo hoy en Argentina, por dos motivos. Vamos a analizar y vamos a discutir un poquito cómo está la situación actual de la Argentina y la oportunidad que tiene la Argentina por las condiciones macroeconómicas con las que hoy nos encontramos a nivel de país, cosa que no teníamos años atrás y que posiblemente expliquen en gran medida el porqué de la situación actual. Entonces, para entender esto, vamos a primero explicar cuál es la situación actual de la ganadería argentina. Yo te diría que hoy los sistemas ganaderos de Argentina, y siempre voy a hablar, me voy a referir a carne, no a leche, es decir, si lo tengo que definir con una palabra, yo te diría que son sistemas ganaderos que son muy simples, pero que son, y eso está bueno que sean simples porque quiere decir que se pueden realizar y multiplicar en distintas regiones, pero el problema de los sistemas ganaderos de Argentina hoy es que son de muy baja productividad.
entendiendo por baja productividad básicamente dos componentes muy fuertes. El primero es la baja productividad de la cría y el segundo es la baja productividad de esos terneros que logramos producir. Para ser bien gráfico y para entender bien esta situación, Argentina tiene hace más de 40 años entre 53 y 55 millones de cabezas vacunas, ¿sí? Eso ha ido fluctuando más o menos en función de algunas series históricas, años de liquidación y años de retención, pero nos manejamos promedio podemos hablar de 54 millones de cabezas. Ese es el stock total, algo que no nos dice mucho. Si de ese stock total nosotros vemos cuántas vacas tiene Argentina, podemos decir que en el último año, y es un dato bastante consistente, de los últimos 10 años, Argentina tiene 22,4 millones de vacas, ¿sí? Y esas vacas producen solamente 14 millones de terneros. Quiere decir que el índice de destete sobre el rodeo nacional es del 63%. Entonces acá aparece el primer problema que tiene la Argentina como país productor de carne. Es que si bien tiene muchas vacas, produce pocos terneros. Con lo cual, la cría, por supuesto que tiene un gran recorrido por hacer. No es un país que necesita tener más vacas o crecer en vacas, sino que necesita fuertemente crecer en eficiencia interna. El segundo punto es que a esos 14 millones de terneros que producimos, que insisto, son muy poco para la cantidad de vacas, que son 22,4 millones de vacas que tenemos, a esos 14 millones de terneros que tenemos, no le agregamos demasiado kilo, es decir, Argentina sigue teniendo los problemas de bajos pesos de faena. Entonces, ahí aparece el segundo problema de la ganadería argentina. Pocos terneros por un lado y segundo aspecto es que le agregamos pocos kilos. ¿En qué se reflejan esos pocos kilos? En los bajos pesos de carcasa que faena Argentina. En el año 2024, que fue el último año cerrado completo, el peso de la carcasa, o sea, entendido por carcasa, el equivalente carne res con hueso que produjo Argentina en todas sus categorías de faena, fue de 228 kilos, ¿sí? Que es lejos el más bajo de toda la región, después le sigue Brasil, Uruguay, y muchísimo menor al que, por ejemplo, tiene Estados Unidos o Australia, que siempre lo miramos como un referente a seguir, ¿sí? Entonces, mientras Estados Unidos está en 370 o 380 kilos de carcasa, nosotros estamos en 228 kilos. Y yo creo que ahí, en esos dos puntos, radica en gran medida la gran problemática que tiene la República Argentina en sus sistemas ganaderos. La producción de pocos terneros y además a esos pocos terneros que producimos le agregamos pocos kilos. Ahora bien, cuando uno analiza la historia de los últimos, te diría, 80 años, y nos vamos a los datos iniciales de los índices de destete que tenía Argentina por allá por 1950, encontramos que los índices de destete sobre vaca entorada, o sea, estos porcentajes de destete, siempre fluctuaron entre el 60 y el 70%. Quiere decir que esta problemática la traemos desde hace más de 80 años. El problema es que hoy hay mucha tecnología para poder superar esa problemática. Yo entiendo que hace 70 u 80 años quizá el ganadero no tenía ninguna fuente de información como para poder mejorar ese índice, pero hoy, en el año 2025, estamos con muchísima tecnología disponible para poder revertir esa situación. Y como país no hemos sido capaces de poder mejorar esos índices. Un año sube 2 puntos, al otro año baja por efecto sequía y así sucesivamente. Entonces, hasta que nosotros como país no podamos revertir esos dos aspectos, va a ser muy difícil que la producción de carne de nuestro país aumente. ¿Sí? Estamos estancados más o menos en 3 o 3,1 millones de toneladas de carne equivalente a res con hueso, y ese número es prácticamente imposible de mover, más allá de que las expectativas y ahora nos vamos a meter en el contexto actual del país, hoy
hacen o le llevan al productor ganadero un entusiasmo que no tenía años atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque el contexto macroeconómico en el cual la ganadería argentina está inserta hoy cambió en los últimos 12 a 15 meses, ¿sí? Argentina como país venía digamos, una serie de políticas, que no las estoy juzgando ni mucho menos, pero simplemente las estoy describiendo, donde controlaba mucho las exportaciones. De hecho, durante muchos años la tuvo cerrada por completo, donde regía digamos, dos o tres tipos de cambio, es decir, básicamente lo que nosotros llamamos la brecha cambiaria. Había un dólar oficial y había un dólar real que tenía brechas de hasta el 100%, y todo eso es, si se quiere, desinterés para poder producir más. Y sobre todo veníamos con procesos inflacionarios y devaluatorios recurrentes. Entonces, ese escenario de devaluación que se daba cada 8, cada 15 o cada 20 meses, pero que ocurría, y de una inflación que era totalmente descontrolada, hacían que los sistemas ganaderos no trabajen o no busquen eficiencia tranqueras adentro, sino que lo que uno trataba era de resguardarse teniendo hacienda, estoqueándose, y posiblemente los ajustes de precios que siempre se iban dando hacían que el negocio se sustente por sí mismo, ¿sí? Sebastián, perdón que te interrumpa, pero quisiera profundizar en un par de detalles que mencionaste antes de ir al contexto actual. Eh, Recién acabas de decir que la situación que se vivió hasta hace 14, 15 meses atrás de alguna manera justificaba el modus operandi que teníamos dentro del sistema ganadero, pero como anteriormente dijiste que los valores, la eficiencia de stock y otras métricas que se usan para justamente medir eh, el estatus actual de la producción en cada año data de 1950 o incluso antes. Entonces, ¿cuáles serían los factores de fondo que están condicionando al menos revertir estas dos variables que mencionaste vos como las limitantes más importantes, el porcentaje de destete y el peso de faena? Evidentemente Perfecto. hace 50 años o más, 70 tal vez, que venimos con los mismos valores, pero las condiciones políticas que mencionaste no tienen más de 15 20 años. Debe haber alguna otra cosa que está condicionando eso. Perfecto. Está buenísimo el punto, Mauro, porque tiene que ver un poco con eso y ese marco que describía y de hoy, más estabilidad y apertura, va a tener que ver con lo que podamos llegar a ser capaces de hacer de acá para adelante. Pero para atrás ya no lo hicimos. Entonces, cuando uno intenta entender el porqué de esto, que en el primer punto, que es el bajo índice de destete, ¿sí? Del 63% de destete sobre vaca entorada, no es un problema exclusivamente de la Argentina, también lo sufre Uruguay, lo sufre Paraguay y en cierta medida lo sufre Brasil. Son parecidos. O sea, los índices son muy parecidos en toda la región. En el caso de Argentina, cuando uno empieza a escarbar un poquito y a abrir por qué ese bajo índice, nos encontramos con cosas que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe hace un estudio, porque uno de los problemas es que no tenemos tanto dato oficial o tanta estadística, ¿correcto? Entonces, como no tenemos tanta estadística, no podemos conocer a ciencia cierta cuáles son todas las causas. Pero, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, preocupada por este tema, encarga hace un par de años, en el año 2020, encarga un estudio, un relevamiento a todas las entidades vinculadas al sector agropecuario y ganadero en particular, para ver cuál era la problemática de la cría. Y lo que se encuentran, por ejemplo, es que en toda la provincia, en el relevamiento que hacen, toda la provincia de Santa Fe, los campos ganaderos, por ejemplo, el 94% de los campos ganaderos tenían corrales y manga, algo tan simple como eso, pero lo tenían. Ahora, solamente el 30% del rodeo de la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy ganadera, tiene servicio estacionado. ¿Sí? Quiere decir que el 70% de los productores, al menos encuestados, tiene un servicio continuo.
Bueno, eso es una gran limitante para producir, porque evidentemente estamos ante un desorden generalizado. Así como ese rodeo, al menos de la provincia de Santa Fe, tenía solamente el 30% en servicio ordenado, solamente el 25% de esos productores hacían control de enfermedades reproductivas en toros, raspajes. Entonces, por supuesto que hay un 75% que ni siquiera sabe si tenemos enfermedades venéreas. Con lo cual, cuando uno empieza a analizar esos datos, claramente estarían explicando, al menos en gran medida, los bajos índices reproductivos del país. Y estoy hablando de año 2020, ¿sí? Hace 5 años, pero no es la prehistoria. Entonces, que no haya un servicio estacionado, que no haya un raspaje de toros, realmente llama la atención. Otro dato contundente, y eso es la provincia de Santa Fe. Uno podría esperar que en la provincia de Buenos Aires haya un poquito más de control, no lo sabemos, no hay datos oficiales, pero seguramente si en la provincia de Buenos Aires estos índices pueden mejorar, seguramente en el NEA y en el NOA empeoran. Entonces, todo hace de que ese gran mapa nacional tenga esa baja productividad. Otro dato que llama mucho la atención, estos son datos concretos de este último año, medidos, evaluados, para que te des una idea, solamente el 63% del rodeo nacional utiliza vacunas reproductivas, ¿sí? Y utiliza, por ejemplo, en lo que ya sería un ternero logrado, solamente el 65% utiliza vacunas de carbunclo. Es decir, ¿qué quiero decir? Son cosas tan Básicas. elementales, tan básicas y de tan bajo costo que no se implementen, que yo creo, y no tenemos el porqué, pero yo creo que hasta ahora todavía la tenencia de la vaca está en manos de gente o de mucha gente que no lo ve como un negocio, sino que lo tiene como un resguardo de valor, como algún bien de intercambio, o en cierta medida como para cubrirse de todo esto que dije antes que la Argentina ha sido recurrente en términos de inflación, devaluación, y quizás se sienten seguros teniendo una vaca más allá que esa vaca no le produzca, ¿sí? Entonces, es muy difícil entenderlo, pero es la realidad. Por algún motivo tenemos esas 22 millones y media de vacas que siguen aún hoy produciendo muy pocos terneros. Yo soy muy optimista de que eso lo podamos revertir, pero la historia nos condena, porque si hasta ahora no lo hemos hecho y no estamos hablando de tecnología o sea, de adopción muy costosa o que no esté disponible para todo el mundo. Es decir, ordenar un servicio, estacionarlo, dar ese servicio en la época de mayor producción de pasto, que es cuando más posibilidades de preñar las vacas tenemos, hacer un raspaje de toros, generar una mejor base forrajera para poder preñar más vacas, son cosas elementales. Y eventualmente, por algún motivo, la gente o a nivel país no se hace. Entonces, yo creo que, y es un llamado de atención, tenemos que revertir ese punto porque si no, vamos a seguir con una problemática muy grande de baja productividad. ¿De acuerdo? Respecto al segundo punto, que es el de que le agregamos pocos kilos por cabeza, ese punto yo te diría que si nos remitimos a la serie histórica también, como vimos este indicador para la cría, Argentina anteriormente producía mucho más kilos y generaba pesos de faena más alto, porque Argentina era un país netamente novillero, ¿sí? Novillero de novillos que podían ser de 410 o 420 kilos como liviano, cuando ese novillo iba destinado por ahí al mercado interno, y novillos pesados de 500 kilos, 550 kilos en aquellos planteos más largos, más ineficientes, de invernadas largas, invernadas de 2 o 3 años de duración, ¿sí? Y el resto de la faena se complementaba con vacas y toros, que por supuesto son de peso relativamente alto. Pero eso fue el sistema de producción de la República Argentina, yo te diría, muy fuerte hasta el año 2000, ¿sí? En el año 2000, ¿qué pasa? Se da un crecimiento muy, muy exponencial
de la agricultura en Argentina, cosa que pasó en todos los países del mundo. Acá ocurre recién a partir del año 2000. Entre el año 2000 y el 2010 se multiplicó por 2 veces y media la superficie agrícola sembrada y sobre todo inducida por la soja, ¿de acuerdo? Y ese incremento en el área sembrada lo que hizo fue desplazar áreas ganaderas a áreas agrícolas, lo cual tiene toda la lógica. Por lo tanto, se pierden en ese trayecto alrededor de 12 millones de hectáreas de ganadería. Dentro de esas 12 millones de hectáreas de ganadería, 6 millones eran pasturas de alfalfa, que pasaron de ganadería, básicamente novillo pesado, a agricultura. ¿Qué hace el sistema ganadero en general a nivel país para reacomodarse? Reordena su rodeo, manda mucha vaca desde la zona central o sea, de la región central de Argentina, llamémosle región pampeana fundamentalmente, a regiones extrapampeanas, NOA y NEA. Crece muchísimo la ganadería en el NOA, pero obviamente esa relocalización hace que los indicadores no sean del todo buenos y sobre todo, como ya no tenemos esas 6 millones de hectáreas de alfalfa, que eran las que hacían procesos de recría y engorde, Argentina reemplaza esas hectáreas de alfalfa que se van de la ganadería, migran hacia la agricultura, reemplaza en gran medida esa base de alimentación por un corral de terminación. Y a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, que utilizan el feedlot para aumentar el peso de faena, ¿sí? Porque producen novillos pesados, caso de Estados Unidos o Australia, muy vinculado, acompañados con cierta tecnología, como son los modificadores de crecimiento, que le permiten aumentar los pesos de faena, ¿sí? Sin excederse en gordura, pero es decir, el modificador de crecimiento le permite producir novillos de 650 kilos sobre una vaca de 500 kilos. Otro dato que es muy interesante es que de esos 14 millones de terneros que produce Argentina, que hoy mencionamos anteriormente, casi 9, 8,8 millones, van destinados a lo largo del año al engorde sin pasar previamente por un proceso de recría, ¿sí? Y solamente 2.400.000 de esos 14 siguen el ciclo de novillo, es decir, hacen etapa de recría pastoril de 8, 10, 12 meses, se encierran con 350 o 400 kilos y llegan a novillo de 450 o 500 kilos. Pero son solo 2,4 millones contra casi 9 de livianos, entre macho y hembra, que se terminan muy livianitos. Entonces, ahí aparece ese segundo problema, que es que a los pocos terneros que tenemos les agregamos muy pocos kilos. Por supuesto que este escenario que estamos describiendo tiene que sí o sí mejorar para poder de alguna vez por todas poder aumentar o incrementar la producción de carne a nivel nacional. No sé si vamos a ser capaces de revertirlo, no porque no exista tecnología, hay muchísima tecnología, y son muchos los ejemplos de empresas ganaderas que tienen 85% de destete sobre vaca entorada, pero es difícil eso multiplicarlo por cada una de las unidades productivas que hay a nivel nacional, como también son muchos los casos donde producimos novillos de 500 kilos con 18 meses de vida, o sea, con 12 meses de proceso de recría y engorde, que son novillos muy aptos para exportación o mercado interno. Pero por diversos motivos, eso a nivel nacional no se logra. Y ese por qué no se logra también tiene que ver un poco con la participación de diferentes actores dentro de lo que es el sistema de producción de carne. Por ejemplo, hoy más del 50% de la hacienda que está dentro de los feedlot en Argentina, los tenedores de esa hacienda son los frigoríficos abastecedores, que se llama matarifes, carnicerías, supermercados, ¿correcto? Es decir, que gran parte del el sector que vende carne en el mercado interno bajó, se integró,
es dueña de la hacienda y hoy la tiene en corrales para ser faenada dependiendo de lo que produzca cada uno. Un supermercado produce un novillito de consumo de 380 a 400 kilos, pero un carnicero del Gran Buenos Aires o de Rosario produce ternero de 300 kilos. Entonces, es muy difícil, de nuevo, que podamos revertir eso en tanto y en cuanto los objetivos productivos de cada área sean completamente distintas. Y en la medida que no haya ningún tipo de incentivo, llámese precio, no subsidio ni nada por el estilo, precio, a producir un animal más pesado. Entonces, como no hay un premio en términos de precio para producir un novillo de 500 kilos respecto a uno de 300, hoy el mercado se reacomoda solo y produce cada uno lo que puede o lo que necesita, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza todo este mapa, nos planteamos, bueno, ¿será posible que en los próximos 10 o 15 años se reviertan estos malos indicadores que tenemos? Y la verdad que desde el punto de vista tecnológico, claramente sí, se pueden revertir, pero desde el punto de vista de quién va a ser el dueño de la vaca y quién va a ser el dueño de los terneros, es muy difícil de poder saberlo a ciencia cierta, ¿no? Porque cada uno busca su salida o tiene su objetivo ya sea empresarial o económico, ¿no? Igualmente, Sebastián, yo creo que el mercado va a terminar mandando, mostrando cuál va a ser el norte, porque Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteaste, incluso me produce cierta incomodidad saber que estamos desaprovechando el potencial de crecimiento de los animales y que la vaca sigue pariendo un ternero por año. Eso es irreversible porque biológicamente es así. Cuesta mucho que se entienda porque me parece que tiene una connotación de idiosincrasia o cultural también. Acá para darnos idea de que la carne es tierna, el cartel en la carnicería dice carne de mamona, sino, y bueno, todos sabemos que un animal de 600 kilos a los 24 meses de edad, que es fácilmente alcanzable, es igual de tierno y tal vez más sabroso. Pero hay un componente cultural que influye en el mercado. A mí me parece que en la medida que el mercado se diversifique y se abra, va a traccionar hacia los animales más grandes, con lo cual el que tiene ese producto para vender va a tener un nicho donde colocarlo, pero algo también importante es que al sacarse los subsidios y todas estas cuestiones que de alguna manera confundían durante estos últimos 10 15 años, se va a hacer un análisis más sincero de los costos de producción y nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que necesitamos no es precisamente aumentar la cantidad de vientres, sino ser más eficientes con lo que ya tenemos. Yo recuerdo desde que empecé a trabajar en la actividad privada que cualquier crédito, subsidio, lo que sea que ayudas que había disponibles era para retención de vientres. Y hoy en realidad debe ser focalizado a ser más eficiente. Tenemos casi un 50% del camino por recorrer con lo que tenemos. ¿Para qué queremos más? Yo le pongo las fichas a las nuevas generaciones que lo empiecen a entender de esa manera. Y bueno, otra vez el cambio va a estar apostado en el recambio generacional. Absolutamente, absolutamente, Mauro. Mirá, coincido en 100% en lo que decís. Lo que pasa es que, digamos, es tanto lo que tenemos para mejorar tranqueras adentro, y lo único que necesitamos es esto, es un poquito de estabilidad. Siempre digo, no necesitamos ningún tipo de subsidio, ni siquiera necesitamos crédito, te digo más. Con que la tasa de interés del mercado sea una tasa razonable, ya es favorable para producir algo pesado. Porque ¿qué pasaba hasta ahora también? Teníamos tanto desajuste y, por ejemplo, la tasa de interés era tan alta que llevar un novillo a 12 o 14 meses de edad, de duración, era prácticamente imposible en términos de poder aguantarlo por el costo financiero que eso tenía. Ahora, en la medida que la tasa de interés deja de ser un problema, porque la tasa es baja, ya ir a 14 meses contra 4 no debería ser un factor que condiciona al producto final que estamos elaborando, ¿sí? Entonces, eso por un lado, en ese sentido hay un reacomodamiento de las variables macro. Y por otro lado, ya al no tener más ese efecto devaluatorio, vos decís, bueno, me conviene estar estoqueado con Hacienda aunque no sea muy eficiente produciendo, porque en algún momento, si se devalúa, después corrige el precio y lo va a volver a levantar, ¿sí? En el post-devaluación el precio se destruye, pero a la larga sabíamos que seguía corrigiendo y muchas veces terminaba sobre valores
mayores a los que teníamos antes de la devaluación. Entonces, eso como no va a ocurrir, porque ese factor ya está totalmente desafectado con la nueva política macroeconómica, uno puede decir, bueno, llegó la hora de producir, llegó la hora de buscar la eficiencia tranqueras adentro, porque lo que no hagamos nosotros, nadie nos va a venir a salvar. Entonces, ese contexto, más lo que vos dijiste que estoy totalmente adhiero a que las nuevas generaciones tienen todo este nuevo desafío y nosotros, nuestra generación, que si bien fracasamos en este aspecto, pues no fuimos capaces de revertirlo, hoy somos los responsables de comunicarles a los chicos jóvenes, que seguramente son los que escuchan este tipo de programa, que son los que tratamos de siempre darles ánimo para que ellos van a ser los que tienen un gran desafío por delante y en una era donde la tecnología y el avance de la ciencia es enorme, porque hoy, así como nos inunda la información, porque la tenemos por todos lados, yo creo que el problema más crítico que hoy tienen los jóvenes es cómo discernir en cuál de toda esa información es útil y cuál no, porque hay un bombardeo de información y de tecnología que a veces nos cuesta decir, pero hay que parar un poquito la pelota y ver si determinada tecnología o determinada información es válida para lo que nosotros necesitamos. Ese es el desafío. En nuestro caso era conseguir la información o generarla. Acordate que nuestra generación era sentarnos en una biblioteca a leer 50 papers para poder ver qué efecto tenía, no sé, el procesamiento de grano o la fuente de la degradabilidad de la proteína, y hoy te metes a cualquier journal online y te llueven los papers. Entonces, el problema ya no es de cómo acceder a la información, porque hoy está, es cómo discernir entre lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, eh, es un lindo desafío el que tienen los jóvenes. Yo espero y soy muy optimista que puedan revertirlo, ojalá, y posiblemente esto también vaya de la mano de un cambio, ese cambio, recambio generacional. También hay un cambio en quiénes son los tenedores de la hacienda, ¿sí? Yo creo que ya una persona joven con sus objetivos, que ya viene de ganadería que era el bisabuelo, el abuelo o el padre, quien herede a nivel de sistema de producción, ya no de asesoramiento técnico, un sistema de producción, yo creo que debería ser esa persona quien tienda a plantearse una mejora porque no tiene sentido, mientras él interprete que tener las vacas para producir calor y metano no es negocio, sino que el negocio es producir terneros, evidentemente eso se puede llegar a revertir. Así que esperemos que las nuevas generaciones sean las que se carguen al hombro y que puedan cambiar esta posición de la Argentina que tiene una potencialidad enorme. ¿Sí? Cuando salimos a congresos de distintos lugares del mundo, todos miran a Argentina como uno de los pocos países que todavía tienen mucho potencial para producir carne de calidad. Brasil creció mucho en producción de carne, pero no produce calidad. Paraguay va a crecer mucho en producción, está creciendo, pero no produce carne de calidad. Produce un commodity, produce un volumen. Argentina sí puede producir carne de calidad, porque tenemos el 75% del rodeo es Angus o sus cruzas, en su defecto raza sintética, pero Bráforo Brangus. Quiere decir que es carne de calidad. Producimos novillo, no producimos animales castrados, como produce Brasil, como produce Paraguay o como produce México. Entonces, tenemos todas las chances para producimos grano, para hacer corrales de terminación, pero de novillo, no de ternero bolita. Entonces, tenemos todo para poder producir carne de calidad. El tema es que no se han alineado todos los planetas como para que eso se dé, pero creo que estamos a las puertas de que eso ocurra. Es un buen mensaje. Sebastián, me gustaría eh, redondear con una pregunta que te voy a hacer ahora al tema de cría y pasar al eslabón que sigue, que es el de la recría, que justamente me parece que ahí hay una bisagra importantísima. Bueno, vos lo expresaste también, como para revertir un poco una de las limitaciones que tenemos en el crecimiento. Como el tiempo se nos va, te invito a que hagamos en un próximo episodio referencia a la recría, pero antes de terminar quisiera cerrar lo de la cría haciéndote algunas preguntas respecto de cuál es la situación actual en cuanto a costos de producción.
¿Tenés un cálculo más o menos de cuánto cuesta producir un ternero para entender por dónde se pueden hacer los ajustes para mejorar la rentabilidad? Sí, cómo no, sí, sí, perfecto. Digamos, justamente continuamente estamos analizando costos y viendo un poquito de qué pasa con estos sistemas ganaderos. ¿Qué pasa un poco con los modelos ganaderos de cría? La cría siempre fue una actividad en Argentina eh, que genera bajos resultados económicos y por ende baja rentabilidad, ¿correcto? Eh, pero que genere bajos resultados económicos y baja rentabilidad no quiere decir que no pueda existir un negocio aceptable, ¿tá? Entonces, cuando nos metemos un poquito en este punto y vemos los costos, siempre tratamos de decirle a los productores, a los criadores, es decir, hoy no hay nada más caro que una cría de baja carga y de baja eficiencia, ¿correcto? Cuando hablamos de baja eficiencia es bajo porcentaje de destete, pero también bajos pesos al destete, ¿sí? Porque la cría así, no indagamos hoy a fondo, pero así como en Argentina son bajos los índices de destete, también son muy bajos los pesos al destete. Entonces, eso hace que el componente, básicamente, principal de la facturación, que debería ser un campo de cría, que es el ternero y la ternera, ya partís de un punto de una facturación muy baja. Entonces, cuando analizamos un campo de cría de una carga relativamente baja, con porcentajes de destete sobre vaca entorada normales, ¿sí? 75% sobre vaca entorada. Es una preñez del 82-83, con mermas, tacto, marcación del 10-12%, algo mucho mejor al promedio nacional. Esa cría y destetando terneros de 160 kilos, esa cría hoy no paga el costo de oportunidad de alquiler de la tierra donde se hace. Para entender, esa cría hoy pierde plata si tuviese que pagar, que hacerse en un campo alquilado. ¿Correcto? Si se hace en campo propio y no le pone costo de oportunidad a la tierra, no se lo adjudica, por supuesto que va a tener un margen positivo, pero yo creo que aunque sea el campo propio hay que ponerle ese costo de oportunidad a la tierra. Por Obviamente. ende, esa cría no paga el costo de oportunidad de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, traducido? Que el costo de producción del ternero es más alto que el precio de mercado. Porque si obtuviese un margen cero, un resultado cero, quiere decir que el costo de ese ternero sería el mismo precio de venta de mercado. Pero como pierde, es menor. Entonces, hoy, ¿cuál es el costo de producir un ternero en Argentina? Y tranquilamente puede ser de 3,50 dólares, cuando el mercado paga hoy 3,20 dólares por un ternero. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser más caro que no me conviene hacerlo? Por supuesto que no. Lo que hay que revisar es ese planteo de cría para revertir esa situación y, por ejemplo, en ese mismo campo, cuando mejoramos por ejemplo, mejoramos la base forrajera, aumentamos la carga de 0,5 a 0,8 equivalentes vaca por hectárea o unidades ganaderas. Cuando pasamos de 75% de destete sobre vaca entorada a 82, quiere decir una preñez del 90% y una merma tacto destete del 10%. Valores muy interesantes que se pueden lograr. Y el peso al destete pasa a 180 kilos, por ejemplo, porque le damos de comer mejor a las vacas. Esa cría, que acá perdía plata, en el mismo campo mejorado, pasa a tener un resultado operativo muy favorable de 70 dólares por hectárea, aún pagando el alquiler de la tierra. Entonces, en este extremo de baja productividad y de baja eficiencia, el producir un ternero me puede costar 3,50 dólares. Y en el otro extremo, de alta eficiencia y de alta productividad, aún en cría, producir un ternero me puede costar 2,80 dólares. Por eso, este campo margina y tiene un resultado operativo favorable y este tiene un quebranto. Ahí nos movemos en todo lo que es el mapa de producción de Argentina. Es decir, hoy te diría que el costo total de un kilo producido, incluyendo el alquiler de la tierra, por ejemplo, de un ternero, puede estar entre 2,80 dólares y 3,50. Aquel que Muy, produzca muy por debajo de preciso. 3,20 gana plata y el que produzca por encima de 3,20, por supuesto que entra en quebranto. Es muy preciso el dato. Yo creo que como conclusión podemos decir de que hoy no podemos quejarnos del precio, sino tratar de rever los costos de producción y ser más eficientes para achicarlos. Absolutamente. Pasa a nivel mundial.
pasa a nivel mundial. No solo que no podemos quejarnos de los precios, sino que yo diría son los precios más altos en términos de dólares reales y tangibles de los últimos, por lo menos, 40 o 50 años. Entonces, tenemos que aprovechar esos buenos precios que tenemos para empezar a mejorar la eficiencia, que de hecho sabemos que lo podemos hacer porque hay casos que lo han podido revertir. Buenísimo, buenísimo. Sebastián, entonces, si te parece, en el próximo episodio hablamos un poco más de recría y de cómo ves el futuro a corto y mediano plazo del país. Perfecto, cómo no. Quedamos para el próximo episodio entonces. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes.